Hay un tipo de alma que el mundo no puede digerir. No es que haga ruido, ni que levante pancartas, ni que proclame verdades desde las plazas. Es un alma que simplemente existe de otra manera. Y eso, precisamente eso, es lo que más perturba. Porque la conciencia despierta no necesita demostrar nada, no lucha por convencer, no se defiende, simplemente es. Y en un mundo construido sobre máscaras, sobre ilusiones compartidas, sobre acuerdos silenciosos de cómo debemos ser, el que no participa del juego se convierte en una amenaza invisible, en un espejo incómodo que refleja todo aquello que los demás prefieren no ver. La pregunta no es si incomoda, la pregunta es por qué incomoda tanto, y la respuesta no está afuera, está dentro, está en esa fricción entre quien todavía duerme y quien ya despertó. Ibn Arabi, el gran místico sufi andaluz del siglo XII, comprendió algo que la mayoría de las personas nunca logrará entender en toda su vida, que el ser humano consciente, el que ha penetrado en la unidad del ser, el que ha visto más allá del velo de las apariencias, vive en una dimensión que el resto del mundo no puede alcanzar, no porque sea superior, sino porque ha renunciado a la ilusión de separación. Ha dejado de vivir desde el ego limitado y ha comenzado a experimentar la existencia desde el yo supremo, desde esa realidad que trasciende el tiempo, el espacio, la causalidad mecánica. Para Ibn Arabi, el ser humano perfecto es aquel que puede ver con el ojo del corazón, no con la mirada superficial de quien solo percibe la creación como algo separado de lo divino. Y ese tipo de visión, esa capacidad de contemplar la unidad esencial en medio de la multiplicidad, es exactamente lo que el mundo no tolera, porque quien ve así, quien vive así, deja de ser controlable, deja de ser predecible, deja de encajar en los moldes que la sociedad ha preparado para todos. La conciencia despierta no es una filosofía, no es un discurso intelectual, es una experiencia directa, un sabor del alma que no puede ser traducido en palabras, que no puede ser enseñado desde la razón. Ibn Arabi lo llamaba Dauk, el conocimiento por degustación, el que se recibe sin intermediarios, sin el filtro de la mente especulativa. Es el conocimiento que brota desde el centro del ser, desde ese núcleo íntimo que él identificaba con el corazón espiritual, sede del sí mismo, lugar donde el real se manifiesta de manera única e irrepetible en cada criatura. Y ahí está el problema. Porque ese tipo de conocimiento no puede ser domesticado, no puede ser regulado, no puede ser vendido, empaquetado ni convertido en producto de consumo. Es un conocimiento que libera, y quien se libera deja de obedecer, deja de necesitar, deja de temer, y eso, en un mundo que funciona a base de control, de miedo, de necesidad perpetua, es lo más peligroso que existe. El mundo prefiere el ruido, prefiere el drama, prefiere la validación externa, el aplauso, la aprobación constante. Prefiere a las personas que gritan, que se quejan, que luchan por demostrar quiénes son. Porque todo eso es predecible, todo eso es controlable. Pero el alma consciente no grita, no se defiende, no necesita demostrar nada. Y esa paz silenciosa, esa quietud interior, se siente como una afrenta. Es como si su sola presencia dijera: existe otra forma de vivir. Una forma que no depende de ti, ni de tu opinión, ni de tu aceptación. Y eso es insoportable para el ego de los demás, porque el ego vive de la reacción, vive del conflicto, vive de la necesidad de tener razón, de ser reconocido, de ser validado. Y cuando se encuentra con alguien que ya no juega ese juego, se desmorona, se siente amenazado, no por lo que esa persona hace, sino por lo que representa. Representa la posibilidad de salir de la cárcel. Y quien todavía está encadenado no quiere que le recuerden que las cadenas son opcionales. Ibn Arabi hablaba de la ambivalencia esencial de la existencia. Decía que el ser humano consciente preserva con cortesía espiritual los secretos del mundo de la multiplicidad, atendiendo a las necesidades de los seres creados como criaturas, mientras contempla en su interior la unidad esencial de la realidad que guía sus actos.
Esa capacidad de habitar dos dimensiones al mismo tiempo, de ver el mundo de las formas sin confundirlo con la totalidad, de participar en la vida cotidiana sin identificarse con ella, es lo que distingue al ser humano despierto. No es que rechace el mundo, es que lo ve como lo que es, una manifestación temporal, una expresión transitoria de algo mucho más profundo. Y esa perspectiva, esa doble visión, es lo que lo convierte en un extranjero en su propia tierra. Porque mientras los demás luchan por conservar sus posesiones, sus identidades, sus certezas, él ha soltado todo eso, no porque sea valiente, sino porque ha visto que nada de eso es real. Y una vez que ves eso, ya no puedes volver atrás, ya no puedes fingir que no lo sabes. La cultura moderna no sabe qué hacer con las personas conscientes, no encajan en las categorías establecidas, no son ni rebeldes ni sumisos, no son ni optimistas ni pesimistas, están más allá de esas dualidades. Y eso confunde, eso perturba, porque el sistema social funciona a base de polaridades. Necesita que te definas, necesita que elijas un bando, necesita que te identifiques con algo, con alguien, con alguna causa, pero el alma despierta no se identifica, no se adhiere, fluye, se mueve, cambia, y esa fluidez, esa ausencia de rigidez, se percibe como peligrosa, porque si tú no te aferras a nada, no pueden controlarte con nada, no pueden comprarte con promesas, no pueden asustarte con amenazas, no pueden manipularte con culpa. Y una persona que no puede ser manipulada es para el sistema una anomalía, un error, un virus que debe ser neutralizado. Pero hay algo más profundo, algo que va más allá de la amenaza social, algo que toca el núcleo mismo de la condición humana. Y es esto: la presencia de un alma consciente le recuerda a los demás su propia inconsciencia. Les recuerda que han estado viviendo en piloto automático, repitiendo patrones, obedeciendo programas, cumpliendo roles que nunca eligieron conscientemente. Y ese recordatorio no viene en forma de discurso, no viene en forma de crítica, viene en forma de presencia, una presencia que no juzga, que no condena, que simplemente es. Y eso es lo más perturbador, porque no puedes defenderte de algo que no te ataca, no puedes justificarte ante alguien que no te acusa. Y entonces, la única opción que queda es atacar, ridiculizar, distanciar, porque si logras convertir a esa persona en un enemigo, en alguien raro, en alguien equivocado, entonces puedes seguir durmiendo tranquilo, puedes seguir creyendo que tu forma de vivir es la única posible. Puedes seguir negando que existe otra dimensión de la experiencia humana a la que simplemente no has tenido el coraje de acceder. La enseñanza sufi, tal como Ibn Arabi la transmitió, no es una doctrina. Es una invitación a la experiencia directa de lo sagrado. Es una llamada a despertar del sueño de la separación, a reconocer que no existe distancia entre la criatura y el Creador, que todo es manifestación de una única realidad que se despliega en infinitas formas. Y esa comprensión, cuando se vuelve vivencia, transforma todo. Transforma la manera en que te relacionas con el mundo, con los demás, contigo mismo. Ya no vives desde la necesidad, ya no vives desde el miedo, ya no vives desde la ambición. Vives desde la plenitud, desde la unidad, desde la certeza íntima de que todo está en su lugar, de que todo tiene sentido, de que no hay nada que buscar fuera porque todo está dentro. Y esa transformación es silenciosa, no hace ruido, no llama la atención, pero se siente, se percibe. Y quienes todavía están atrapados en la lucha, en el sufrimiento, en la búsqueda desesperada de algo que los complete, sienten esa presencia como una hemorragia en su propia narrativa, como una grieta en la realidad que han construido para sí mismos. Y en lugar de acercarse, en lugar de preguntar, en lugar de permitirse sentir, se alejan, se cierran, se defienden. El proceso del despertar, según Ibn Arabi, implica atravesar la aniquilación del yo limitado, el fana, para después subsistir en el yo supremo, el baka. Es un proceso de muerte y renacimiento, no una muerte física, sino una muerte psicológica,
una disolución de todo aquello que creías ser, de todas las identificaciones, de todas las máscaras, de todos los roles. Y esa muerte es aterradora, porque cuando sueltas todo lo que creías que eras, te quedas en el vacío, te quedas sin referencias, te quedas desnudo frente a la existencia. Y en ese vacío, en ese silencio, es donde ocurre el milagro. Descubres que no eres lo que pensabas, descubres que eres mucho más, descubres que eres todo, y al mismo tiempo, descubres que no eres nada. Y esa paradoja, esa ambivalencia, es el sello del ser humano consciente. Puede vivir en el mundo sin ser del mundo. Puede relacionarse con las formas sin confundirse con ellas. Puede amar sin apegarse. Puede actuar sin identificarse con la acción. Y esa libertad, esa ligereza, esa espontaneidad, es lo que más incomoda, porque desmantela todas las creencias sobre cómo debe vivirse la vida. Lo que Ibn Arabi llamaba la unidad del ser, la wahdat al-wujud, no es una teoría metafísica. Es una experiencia vivida de que todo lo que existe es expresión de una única realidad. No hay separación real entre lo divino y lo creado. No hay distancia entre el observador y lo observado. No hay dualidad. Todo es uno. Y al mismo tiempo, cada cosa es única, irrepetible, singular. Esa es la paradoja que la mente racional no puede comprender, pero que el corazón despierto experimenta directamente. Y quien vive desde esa experiencia, quien ha probado ese sabor, ya no puede vivir como antes. Ya no puede participar en las guerras del ego. Ya no puede defender posiciones. Ya no puede odiar. Porque cuando ves que todo es manifestación de lo mismo, cuando reconoces en cada rostro el reflejo de la misma esencia, ya no puedes hacer daño sin hacértelo a ti mismo. Ya no puedes juzgar sin juzgarte a ti mismo. Ya no puedes separar sin separarte de ti mismo. Y esa comprensión, esa visión unificada es lo que convierte al ser humano consciente en una presencia sanadora, pero también en una presencia incómoda. Porque su sola existencia cuestiona todo el edificio de mentiras sobre el que se sostiene la sociedad. El mundo tiene miedo de las almas conscientes porque no las puede clasificar, no las puede meter en una caja, no las puede etiquetar. Son demasiado fluidas, demasiado vastas, demasiado libres. Y la libertad, la verdadera libertad interior, es contagiosa. No se transmite con palabras, se transmite con presencia. Y quien está cerca de alguien verdaderamente libre, comienza a sentir sus propias cadenas, comienza a cuestionarse, comienza a despertar. Y eso es exactamente lo que el sistema no puede permitir, porque el sistema depende de la inconsciencia colectiva, depende de que las personas sigan creyendo que son sus pensamientos, sus emociones, sus historias, depende de que sigan identificadas con sus roles, con sus posesiones, con sus logros. Depende de que sigan buscando afuera lo que solo pueden encontrar adentro. Y cuando alguien deja de buscar, cuando alguien encuentra, cuando alguien simplemente es, todo el sistema tiembla, porque ese alguien se ha convertido en un recordatorio viviente de que otra realidad es posible. Y ese recordatorio es intolerable para quien ha invertido toda su vida en construir una identidad falsa. Ibn Arabi decía que el ser humano perfecto es aquel que puede reflejar todos los nombres y atributos divinos, aquel que se ha convertido en un espejo pulido donde lo real se contempla a sí mismo. Y ese proceso de pulido, esa purificación del corazón, no es agradable. Implica soltar todo lo que te define. Implica atravesar el dolor de la separación ilusoria. Implica enfrentar tus propias sombras, tus propios miedos, tus propias contradicciones. Implica morir en vida para poder vivir de verdad. Y pocas personas están dispuestas a pagar ese precio. Prefieren la comodidad de la inconsciencia. Prefieren la seguridad de lo conocido. Prefieren seguir durmiendo aunque el sueño sea una pesadilla. Y entonces, cuando se cruzan con alguien que ha despertado, sienten envidia, sienten rabia, sienten miedo, porque ese alguien les muestra lo que ellos podrían ser si tuvieran el coraje de soltar. Y esa visión es insoportable. Es más fácil destruir al mensajero que escuchar el mensaje.
Es más fácil negar la posibilidad que enfrentar la responsabilidad de elegir. El despertar espiritual no es un logro, no es un título, no es una medalla, es una rendición, es soltar la necesidad de ser alguien, es dejar de luchar por demostrar algo, es aceptar que no sabes nada y que nunca sabrás nada, porque el conocimiento verdadero no se puede poseer, solo se puede ser. Y esa rendición, esa humildad radical, es lo que más irrita al ego de los demás, porque el ego vive de acumular, vive de competir, vive de compararse, y cuando se encuentra con alguien que ha dejado de jugar ese juego, se queda sin estrategia. No sabe cómo atacar, no sabe cómo defenderse, se siente desnudo, y esa desnudez es insoportable. Por eso prefiere alejarse, prefiere ridiculizar, prefiere construir narrativas que expliquen por qué esa persona está equivocada, por qué es peligrosa, por qué no es confiable. Porque si logra convencerse a sí mismo y a los demás de que el alma consciente es un problema, entonces puede seguir viviendo en su cárcel sin sentir culpa, puede seguir negando su propia luz sin sentir vergüenza. La tradición sufí enseña que la verdadera cortesía espiritual consiste en respetar tanto la dimensión trascendente como la dimensión inmanente de la realidad. No se trata de negar el mundo, se trata de verlo como lo que es, una manifestación sagrada, un juego divino, una danza cósmica donde todo tiene su lugar y su función. El ser humano consciente no desprecia la vida cotidiana, no la considera inferior, simplemente la ve desde otra perspectiva. Ve el milagro en lo ordinario, ve lo sagrado en lo profano, ve la unidad en la diversidad. Y esa visión integrada, esa capacidad de sostener las paradojas sin necesidad de resolverlas, es lo que lo convierte en un puente entre dos mundos. Pero los puentes son lugares de paso, no de permanencia, y quien habita en el puente vive en una soledad particular. No pertenece ni a un lado ni al otro. No es completamente del cielo ni completamente de la tierra. Está en medio, y ese medio es un lugar incómodo, tanto para quien lo habita como para quienes lo observan. El alma consciente no busca adeptos, no quiere discípulos, no necesita seguidores, porque ha comprendido que el despertar es un camino individual que nadie puede recorrer por ti, que nadie puede darte lo que ya tienes dentro. Puede compartir su experiencia, puede ofrecer orientación, puede señalar el camino, pero no puede caminarlo por ti. Y esa claridad, esa ausencia de proselitismo, también incomoda, porque estamos acostumbrados a los líderes que prometen salvación, a los gurús que ofrecen fórmulas mágicas, a los maestros que garantizan resultados. Pero el alma consciente no promete nada, no ofrece garantías, solo invita. Y esa invitación es tan suave, tan sutil, tan respetuosa, que muchos ni siquiera la perciben, porque están esperando algo más dramático, algo más llamativo, algo más definitivo. Están esperando un salvador, y lo que encuentran es un espejo que les devuelve su propia imagen sin filtros, sin disfraces, sin excusas. Y esa confrontación es demasiado intensa. Prefieren huir, prefieren buscar en otro lado. Prefieren seguir creyendo que la respuesta está afuera, en algún libro, en algún ritual, en alguna doctrina, porque aceptar que la respuesta está dentro implica asumir la responsabilidad total de tu vida. Y eso da miedo. Ibn Arabi vivió en una época de turbulencia, de conflictos religiosos, de fanatismo, de dogmatismo, y sin embargo, su mensaje fue siempre de unidad, de compasión, de apertura. No negaba las diferencias entre las tradiciones religiosas, pero veía más allá de ellas. Veía la fuente común de la que todas brotaban. Veía el río subterráneo que alimentaba todos los pozos. Y esa visión, esa capacidad de trascender las formas sin negarlas, lo convirtió en un personaje controvertido. Algunos lo veneraron como un santo, otros lo acusaron de herejía, pero él siguió su camino sin dejarse perturbar por las opiniones ajenas, porque sabía que la verdad no necesita defensores, la verdad simplemente es. Y quien la ha visto, quien la ha experimentado, no necesita convencer a nadie, simplemente vive desde ella.
Y esa coherencia entre su ser y su hacer, entre su palabra y su acción, es lo que lo convirtió en un faro para las generaciones posteriores. No por lo que dijo, sino por cómo vivió. Porque en última instancia la enseñanza más poderosa no es la que se transmite con palabras, es la que se transmite con presencia. Las almas conscientes incomodan porque nos obligan a cuestionar nuestras certezas, nos obligan a mirar lo que preferimos ignorar, nos obligan a sentir lo que hemos reprimido, y eso es doloroso. Es más fácil vivir en la superficie, en el ruido, en la distracción constante. Es más fácil mantenerse ocupado, entretenido, anestesiado. Es más fácil fingir que todo está bien, que somos felices, que tenemos el control. Pero cuando nos cruzamos con alguien que ha atravesado el velo, alguien que ha visto más allá de la ilusión, algo dentro de nosotros se remueve. Algo antiguo, algo olvidado, algo dormido, comienza a despertar. Y eso da miedo, porque si ese algo despierta completamente, ya nada volverá a ser igual. Ya no podremos conformarnos con las migajas, ya no podremos seguir viviendo a medias, ya no podremos seguir traicionándonos a nosotros mismos. Y entonces nos enfrentamos a una elección. O abrazamos el despertar con todo lo que eso implica, o cerramos los ojos, tapamos los oídos y seguimos adelante como si nada hubiera pasado. La mayoría elige la segunda opción, porque la primera requiere coraje, requiere honestidad, requiere estar dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo. El camino del alma consciente es un camino solitario, no porque rechace la compañía, sino porque pocos están dispuestos a recorrerlo. Es un camino que no ofrece recompensas externas, no te hará rico, no te hará famoso, no te hará popular, pero te dará algo que ninguna de esas cosas puede darte: libertad. Libertad de la opinión ajena, libertad del miedo, libertad de la necesidad de ser alguien. Y esa libertad, esa ligereza del ser, es el mayor tesoro que existe. Pero es un tesoro invisible, un tesoro que no puedes mostrar, que no puedes alardear, que no puedes usar para impresionar a nadie. Es un tesoro íntimo, silencioso, secreto. Y por eso el mundo no lo valora. Porque el mundo solo valora lo que se puede medir, lo que se puede comparar, lo que se puede exhibir. Y la libertad interior no entra en ninguna de esas categorías. Simplemente es. Y quien la ha encontrado sabe que no necesita nada más. Ibn Arabi decía que Dios deseaba ser conocido, y por eso creó el mundo. Cada criatura es una forma única de conocimiento divino, un modo particular en que lo absoluto se experimenta a sí mismo. Y el ser humano, como síntesis de todos los niveles de la creación, como microcosmos que refleja el macrocosmos, tiene la capacidad única de conocer conscientemente esa verdad. Puede reconocerse como manifestación de lo divino. Puede experimentar la unidad en medio de la multiplicidad. Puede vivir desde el corazón, desde ese centro donde todas las contradicciones se resuelven, donde todas las preguntas encuentran respuesta, donde todas las búsquedas terminan. Y ese reconocimiento, esa gnosis, es el propósito último de la existencia humana. No es un lujo espiritual, no es un pasatiempo para místicos ociosos, es la razón de ser del ser humano. Y quien no lo alcanza, quien vive toda su vida sin despertar a esa dimensión, ha desperdiciado la oportunidad más preciosa que se le puede dar a una criatura, la oportunidad de conocerse a sí misma en profundidad, de encontrar el tesoro escondido en el fondo del pozo, de beber del agua que quita la sed para siempre. Pero ese conocimiento no se adquiere estudiando, no se consigue acumulando información, no se obtiene leyendo libros sagrados, se alcanza muriendo, muriendo al yo falso, muriendo a las identificaciones, muriendo a todo lo que creía ser, y esa muerte es la que nadie quiere experimentar. Por eso prefieren las enseñanzas que prometen crecimiento sin dolor, evolución sin sacrificio, despertar sin renuncia. Quieren la iluminación como quien quiere un título universitario, quieren el certificado sin el proceso, quieren la recompensa sin el esfuerzo. Pero no funciona así. El despertar no es un logro, es una disolución, y esa disolución es lo que más miedo da.
porque implica soltar todo lo que te sostiene, toda tu identidad, toda tu historia, todo tu sentido de quién eres. Y cuando sueltas todo eso, te quedas en el vacío. Y en ese vacío, o te encuentras a ti mismo, o te pierdes para siempre. Y nadie puede garantizarte cuál de las dos cosas va a pasar. Por eso se necesita fe, no fe religiosa, fe existencial, fe en la vida, fe en el proceso, fe en que más allá de la muerte del ego hay algo real, algo verdadero, algo que vale la pena. Las almas conscientes son peligrosas para el orden establecido porque no necesitan las estructuras de control, no necesitan que les digan qué pensar, qué sentir, qué desear. Han encontrado su propia brújula interior. Han descubierto que pueden navegar la vida sin mapas externos, sin guías, sin autoridades. Y esa autonomía espiritual es lo que más teme el sistema. Porque si todos despertaran, si todos encontraran su centro, si todos dejaran de buscar afuera lo que solo está dentro, todo el edificio de la sociedad de consumo, de la política de manipulación, de la religión institucional, se vendría abajo, no porque alguien lo derribara, sino porque simplemente dejaría de tener sentido, dejaría de tener poder, y el poder solo existe donde hay miedo, donde hay inconsciencia, donde hay dependencia. Cuando despiertas, ya no eres dependiente, ya no tienes miedo, ya no eres controlable, y por eso eres peligroso, no porque vayas a hacer daño, sino porque representas una alternativa, y las alternativas siempre son amenazantes para quien ha construido su imperio sobre la ausencia de opciones. El alma consciente vive en paradoja constante. Está en el mundo, pero no es del mundo. Actúa, pero no se identifica con la acción. Ama, pero no se apega. Habla, pero no se aferra a sus palabras. Es todo y es nada al mismo tiempo. Y esa paradoja no se puede explicar. Solo se puede vivir, y quien la vive, quien la encarna, se convierte en un enigma para los demás, porque no encaja en ninguna categoría. No es santo ni pecador, no es sabio ni ignorante, no es feliz ni infeliz, simplemente es. Y ese ser puro, sin añadidos, sin disfraces, sin justificaciones, es lo más hermoso y lo más perturbador que existe, porque nos muestra lo que podríamos ser si nos atreviéramos. Nos muestra la posibilidad de vivir sin máscaras, sin defensas, sin pretensiones. Nos muestra que es posible ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, que es posible estar vacío y pleno al mismo tiempo, que es posible morir y vivir al mismo tiempo. Y esa posibilidad es lo que el alma dormida teme y anhela en igual medida. Ibn Arabi nos dejó un legado inmenso, no solo en sus escritos, que llenan volúmenes y volúmenes, sino en la huella de su presencia, en la profundidad de su visión, en la vastedad de su comprensión. Nos mostró que el camino espiritual no es cuestión de negar el mundo, sino de verlo correctamente. Nos mostró que la unidad no excluye la diversidad, que lo absoluto se manifiesta en lo relativo, que lo eterno danza en lo temporal. Nos mostró que cada ser humano es único e irrepetible, pero al mismo tiempo es expresión de la misma esencia universal. Nos mostró que el amor es el motor de la creación, que la belleza es el rostro de lo divino, que la compasión es la respuesta correcta ante el sufrimiento ajeno. Nos mostró que despertar no es alejarse de la vida, sino sumergirse más profundamente en ella, pero desde otra conciencia, desde otra perspectiva, desde otro nivel de comprensión. Y ese legado sigue vivo. Sigue resonando en todos aquellos que se atreven a mirar más allá de las apariencias, que se atreven a cuestionar lo incuestionable, que se atreven a vivir desde el corazón en lugar de desde el miedo. Al final, las almas conscientes incomodan porque nos recuerdan nuestra propia posibilidad. Nos recuerdan que podríamos despertar si quisiéramos, que podríamos ser libres si nos atreviéramos, que podríamos vivir desde la plenitud en lugar de desde la carencia. Y ese recordatorio es insoportable, porque mientras no lo vemos, mientras no sabemos que es posible, podemos seguir culpando a las circunstancias, a los demás, al destino, a Dios. Pero cuando nos cruzamos con alguien que ha despertado, se nos acaban las excusas.
Ya no podemos decir que es imposible. Ya no podemos decir que no hay salida. Ya no podemos escondernos detrás de nuestras justificaciones, porque ahí está, frente a nosotros, la prueba viviente de que otra forma de existir es real. Y entonces, solo nos quedan dos opciones: despertar o seguir durmiendo. Y si elegimos seguir durmiendo, tenemos que hacerlo conscientemente. Tenemos que asumir la responsabilidad de esa elección. Y eso es lo que más duele. Por eso preferimos atacar al mensajero. Por eso preferimos negar la evidencia. Por eso preferimos seguir creyendo que las almas conscientes son raras, están equivocadas, son peligrosas, porque si logramos desacreditarlas, podemos volver a dormir tranquilos. Podemos volver a nuestras rutinas, a nuestras adicciones, a nuestras mentiras confortables. Podemos seguir viviendo en la superficie, sin profundidad, sin sentido, sin alma. Y esa es la verdadera tragedia. No que haya almas conscientes que incomoden, sino que haya tanta gente dispuesta a sacrificar su propio despertar con tal de no sentirse incómoda,